Jorge, antes que para la política, fue una excelentísima persona. Nosotros tenemos el mejor de los recuerdos con Jorge. Yo tuve la suerte de haber trabajado bastante tiempo en la época que Miguel Saredi era presidente del Partido Justicialista. Él era un incansable militante del justicialismo y conocedor de la gente, conocedor de los barrios, conocedor de las calles, pero por sobre todas las cosas era alguien que sabía muchísimo del peronismo, horas y horas hablando de lo que era la doctrina justicialista, de lo que era el peronismo a nivel nacional, provincial y por supuesto local. Después tuve la suerte de haber también trabajado con él cuando Raúl Feito fue candidato a intendente. Él fue parte de la campaña, parte importante de la campaña, y también después participó en lo que es el Consejo Deliberante. Pero te vuelvo a repetir, una excelentísima persona. Nos acordamos de él con su bicicleta, recorriendo las calles, viniendo a cualquier hora, llamarnos y decirnos, tal persona necesita esto, tal persona necesita lo otro. Así que, ya te digo, guardo el mejor de los recuerdos. En cuanto al Consejo Deliberante, el tiempo que pudiste compartir con él, ¿qué crees que aportó una persona como Jorge? Principalmente prolijidad, porque era extremadamente prolijo y era una persona a la cual vos le podías encargar, no sé, en ese momento, los proyectos o armar un proyecto o llevar el orden de los proyectos, y era extremadamente prolijo. Y después muchísimo conocimiento, ¿no? Él conocía como pocos el peronismo de Trenquelauquen y, te vuelvo a repetir, nacional y provincial. Yo creo que son de esas personas que hoy quedan pocas. Era una persona que en esa época de internas, ¿no? Que unos estaban con unos y otros estaban con otros, Jorge era una persona que podía ir a cualquier lado, esté de la vereda que esté. Era un tipo extremadamente respetado. Pero ¿por qué él se hacía respetar? Porque él era una persona que jamás tenía una mala contestación, jamás iba a hablar mal de alguien. Para él eran todos compañeros. Él siempre era la persona encargada de caminar las calles, de los repartos de boleta. Siempre me acuerdo que a mí me vivía retando, porque yo era muy desprolijo en cuanto a digamos, pero primero hacemos esta calle. No, él tenía que, si él armaba un trabajo, había que hacerlo de la manera que él lo hacía, porque él siempre decía, a mí armar esto me lleva mucho tiempo, para que después no hagan como yo lo quiero, si no, lo hace otro. Entonces, siempre, pero te vuelvo a repetir, siempre nunca tenía un tono de voz alto, siempre era así, por ahí te retaba, pero en el tono de voz siempre. Y después a mí también me unió una parte comercial con él también. Él tenía unos locales y en su momento yo le alquilé un local y siempre me decía, Fabián, ¿por qué tenés esto así? ¿Por qué no lo ponés así? Le digo, Jorge, me retás en el partido, me retás en todos lados. Él siempre estuvo, por más que ahora últimamente no estaba, o sea, estaba un poco alejado de lo que era la política, pero siempre estuvo cercano y siempre le gustaba. Es como al que le gusta el fútbol, siempre estuvo ligado. Y cuando tenía la posibilidad de hablar, lo primero que hacía era hablar de política. ¿Qué condimento de Jorge Suárez crees que hoy es necesario para el peronismo local? Muchos. Principalmente militancia, respeto por el otro. Yo hoy creo que la política en general, no solamente, lo estamos viendo a nivel nacional, se ha perdido el respeto hacia el otro. Entonces es muy difícil practicar la política sin respetar al prójimo.